Vamos a leer en el versículo 14. Amen. I'll ask you guys afterwards. Génesis 22, versículo 14. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano, hemos estado predicando una serie sobre el altar familiar. Y ¿qué quiero decir cuando digo altar familiar? Que debemos tener un altar en el hogar. Primeramente, Dios llamó a Abraham ahí en Génesis 12, que él saliera de su parentela, de su tierra, de todo lo que tenía conocido y donde estaba cómodo, que él fuera a un lugar que él había preparado para él. Y cuando él llegó ahí en la tierra prometida, primeramente, edificó altar a Jehová, comenzó a llamar a Dios y a adorarle. Entonces él había salido del pecado, por decir, de donde habían los templos para los ídolos, de todo eso, y había comenzado a adorar a Dios verdadero. Cuando él edificó este altar, estaba adorando a Dios por la primera vez. Se aparece. Entonces, lo que necesitamos, hermanos, es un altar donde vamos a adorar a Dios solo. Y vamos a separarnos de lo que hay del mundo. Luego, Abraham edificó altar entre Betel y Ahí. Ahí significa la ruina. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Ahí donde representa, hermanos, la ciudad de Ahí, significa el pecado, la ruina, la destrucción y el infierno, el destino final de alguien que está en el pecado. Betel representa a alguien que está en la presencia de Dios, que está buscando el rostro de Dios. Y Abraham edificó altar entre esos dos lugares. Pero para mí, hermano, estaba decidiendo, yo voy a estar con Dios en la casa de Dios. Entonces, eso es un altar de dedicación. Me voy a dedicar a Dios. Luego, capítulo 13, dice que había una contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces, tuvieron que dividirse. Lot fue, y ustedes saben el fin de él, que se metió ahí en Sodoma y Gomorra y falleció. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y él perdió a su esposa y sus dos hijas tuvieron hijos por él y un pecado de incesto, ¿verdad? Luego, entonces luego él edificó altar al fin del capítulo 13 de Génesis. Fue un altar de división, de separación. Dios nos llama a ser separados del pecado del mundo y separados a él. Pero aquí, hermanos, Génesis 12, Abraham edifica altar a Jehová y es un altar de provisión. Jehová Jireh, en el monte de Jehová será provisto. Quiero decirles, hay tres significados aquí de Jehová Jireh. Primeramente, Jehová tiene un significado, ¿verdad? Jehová viene del hebreo y significa autoexistente o eterno. Es el que él dijo a Moisés, el gran yo soy quien yo soy. Jehová, el que liberó a ellos de Egipto. Pero Jireh viene de la raíz Ra, que significa ver. Amén. Ver. Entonces Jireh tiene, voy a decirle, tres significados. Porque cuando ustedes escuchen Jireh, ustedes no piensan que Dios me va a ver, ¿verdad? Jehová Jireh, el Señor que me ve.
Pero tiene tres significados. Primeramente, ver, luego proveer y por fin, que Dios se aparece. Amén. Entonces Dios nos ve, pero no se queda sin proveer algo, pero provee. Es un Dios de acción, no impasivo, es un Dios, es un Dios activo, no pasivo. Y luego se aparece. No va a dejarnos en nuestro programa, pero va a llegar a nosotros. Aquí en el principio de Génesis, Dios llama a Abraham y dijo a él: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo no me puedo imaginar de sacrificar ni un hijo, ni el hijo de alguien más. ¿Me entiendes? Pero dice aquí: toma ahora tu hijo, tu único. No estaba contando Ismael porque Dios estaba diciendo: Ismael no es el hijo prometido, ¿verdad? El hijo de la carne, no el hijo prometido. Toma ahora tu hijo. No está satisfecho Dios de solamente decir tu hijo, dice tu único. Para recordar a Abraham que solamente tiene un hijo, ¿verdad? Y dice más: ¿a quién amas? No es el hijo odiado, no. Tú amas a este hijo. Yo leí algo interesante cuando los judíos ofrecían los corderos. Decían que tenía que ser un cordero que ellos cuidaban, que conocían y que amaban. Cuando mataban a esos corderos al principio, hermanos, tal vez después de unos años eso cambió, porque ustedes saben que comenzaron a vender corderos y todo ahí en el templo, pero al principio fue así. Amaban a esos corderos. Entonces, cuando mataban a esos corderos para la Pascua, ellos lloraron, porque habían cuidado este corderito por mucho tiempo. ¿Me entienden? Y tenían que comer del cordero. Pero Dios dice a Isaac que él toma al hijo que ama, que va a una montaña. Y hermanos, normalmente vemos a Abraham. ¿Cuántos han visto una pintura, una foto, un dibujo de Isaac sobre el altar y Abraham con su cuchillo así arriba? Pero normalmente no fue así. Normalmente degollaban a la víctima, degollaban a la persona y luego cortaban el cuerpo en diferentes pedazos. Estoy hablando de las costumbres de los paganos. Abraham era un pagano, ¿verdad? Tal vez había visto esto antes en Ur de los Caldeos. Y Dios le dice que él haga eso. Fue un sacrificio completo, ¿verdad? Es el mandato de Jehová. ¿Saben qué? Es un mandato de sacrificio. Dios dice a nosotros: ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Amén. ¿Cuántas personas vienen aquí solamente pensando que Dios es un Dios de amor? Me va a dar todo lo que yo quiera. No, eso no es la Biblia. No es lo que es bíblico. Dios dice que debemos venir a Él y ofrecernos a Él. Jesucristo vino a este mundo y murió por nosotros. Y hay personas que quieren venir a la iglesia igual que van ahí al McDonald's y dicen: yo quiero un número 1, yo quiero un Big Mac, yo quiero eso, yo quiero tal cosa y tal, y reciben lo que quieran. Y vienen aquí a la iglesia, se arrodillan y dicen:
Pues Dios mío, Diosito Santo, yo quisiera eso, quisiera eso, quisiera eso, quisiera eso. No, hermano y hermana. Sí, podemos orar a Dios por lo que necesitamos y lo que queremos, pero debemos ofrecernos a Dios. Hay personas que vienen y creen, pues yo voy a vivir una vida muy desobediente a Dios, pero Dios me va a bendecir. Pues la Biblia dice que llueve sobre los justos y injustos. Entonces tú vas a recibir harto de bendición. Pero tú no vas a recibir el cielo si estás viviendo una vida de rebeldía. Amén. Estoy hablando que Dios mandó que Él sacrificara a su propio hijo. Y hay personas que vienen a la iglesia y no quieren sacrificar nada. No, Dios, yo voy a seguir con mis propias opiniones. No, Dios, no voy a orar. No, Dios, yo no voy a leer la palabra de Dios. No, Dios, yo voy a seguir igual como si nada. Yo voy a vivir en el pecado. Están diciendo no a Dios todos los días y luego dicen yo soy cristiano. No, tú eres enemigo de Dios. Tú eres rebelde. Yo voy a maldecir y yo soy cristiano. No, tú no eres cristiano. Tu boca está bien llena de toda la pudrición y tú dices que tú eres cristiano. Dices chistes del sexo y todo eso y tú dices que tú eres cristiano. No, tú no eres cristiano. Tu mente y corazón están llenos de perversidad. Aquí es un mandato de obediencia. Miren, hermanos, voy a decirles una lista que saqué de un pastor Ron Matún de la obediencia en Génesis. Dios mandó primeramente que ellos ofrecieran en el altar, pero Caín, ¿qué hizo Caín? Desobedeció, ¿verdad? Abel obedeció a Dios, Caín desobedeció a Dios. Noé obedeció las instrucciones de Dios y construyó el arca. Dice que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Abraham obedeció a Dios en dejar su tierra. Dios mandó a Agar que ella regresara a Sara, su patrona. Abraham se circuncidó y circuncidó a los otros hombres. También Dios le dijo a Abraham que él obedezca a la voz de Sara. Luego Abraham ofrece su hijo a Dios. Raquel y Lea instan a Jacob a obedecer a Dios y regresar a casa. Jacob obedece a Dios y regresa a Betel en Génesis capítulo 35. José y sus hermanos obedecen y sepultan a José en la tierra de Canaán. Sepultan a su padre y luego a José en la tierra de Canaán. Amén. Obedecimiento. Si Noé no hubiera obedecido a Dios, ¿qué pasaría? Dios no habría obrado a través de Noé, ¿verdad? Habría obrado a través de alguien más que le obedecería. Este es un mandato de sumisión. Tenemos que someternos a Dios. Hermanos, la salvación es sumisión a Dios. Una persona terca que va a vivir siguiendo sus propias pasiones, deseos, opiniones, su corazón, no es cristiano. No. Yo voy a vivir como yo quiera. No. Yo soy hombre. No.
Tú eres rebelde contra Dios. Yo soy una mujer independiente. No, tú eres enemiga de Dios. Dios nos llama a obedecerle a Él y someternos a Él. A través de esta historia, hermanos, Dios nos muestra que Él nos ve. Amén. Abraham tomó los animales, los animales. Dice que tomó a su asno, 2 mozos, y Isaac cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, duró 3 días para llegar allí. No fue algo que Dios dijo ayer, podía hacerlo en 5 minutos, ¿verdad? No. Tenía que obedecer por unos días, sabiendo lo que iba a pasar. Tomó la leña, tomó el hijo, tomó todo y subió a la montaña. Tenía a Isaac atado sobre el altar. Ustedes saben que Dios vio todo eso. Él vio la leña, él vio el viaje, vio el asno, vio al hijo, vio todo. ¿Saben qué? Dios quiere que ustedes sepan esta mañana que Dios ve todo. Dios nos ve cuando estamos en problemas. Él nos ve cuando estamos en una montaña escondido y nadie más nos ve. Nos ve cuando estamos necesitados. Nos ve cuando sufrimos emocionalmente. Nos ve cuando sufrimos ataques de Satanás. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay diferentes cosas que suceden en nuestras vidas que son problemas, que son cosas difíciles. Y sería difícil, pero hay un ataque espiritual que viene contra nosotros, que hace que esa prueba que fue como de un 3 llegue a ser un 10. Y tal vez para tu hermano no es nada, pero para ti tú estás sufriendo. ¿Por qué? Tú estás sufriendo un ataque de Satanás dentro de la mente, dentro del corazón. Dios ve cuando otras personas nos tratan mal. Nos ve cuando estamos en la prueba. Dice en Nehemías capítulo 9, versículo 9, miraste, hablando a Dios, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Miraste y oíste. ¿Sabe qué? Dios nos ve, Dios no oye, Dios nos oye. Dios veía a ellos mientras que eran afligidos ahí en Egipto. Cuando ellos les azoteaban. Dios veía a ellos cuando estaban haciendo todo en esclavitud. Dios veía todo. También dice 2 de Reyes capítulo 14, 26. Por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había preso ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. ¿Qué es eso? Nehemías dice que él miró a ellos mientras que estaban en Egipto. Pero Segunda de Reyes dice, Segunda de Reyes es después de Éxodo, ¿verdad? Que él veía a ellos en otra aflicción. Hermanos, ustedes tienen testimonios que Dios los veía y los proveía en el pasado. Pero nada ha cambiado. Dios todavía ve.
Dios te ve en esta aflicción igual que le veía en la otra aflicción. Y Dios provee. Amén. Dios proveyó principalmente un carnero, un sustituto para Isaac. ¿Y qué es eso, hermanos? Es un representante de Jesucristo. ¿Ah? Que todos nosotros somos como Isaac, puestos sobre el altar. Todos nosotros merecemos la muerte. Dice, la paga del pecado es la muerte. San Juan 3 dice, la ira de Dios mora sobre el incrédulo. Romanos 2:5 dice que el pecador está atesorando para sí la ira de Dios. Cada uno de nosotros merecemos la ira de Dios, merecemos el justo juicio de Dios. Y el infierno, como eso hay el cuchillo levantado sobre nuestros corazones para matar a nosotros, para degollar a nosotros, para destruir a nosotros. Eso sería la justicia. Pero aunque hay la justicia que dice, él ha pecado, debe morir por causa de los pecados. Hay una voz que clama del zarzal y dice, hay misericordia, hay gracia y hay sustituto. Hay un carnero aquí en la zarza. Aleluya, que he provisto para ti. Juan el Bautista clamó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Aquí, hermanos, Génesis 2:22, vemos un carnero feo provisto para un joven. En otros lugares vemos que Dios proveyó corderos, miles de corderos para toda una nación. En Juan 1:29 hay un cordero para todo el mundo. No para un hombre, no para una tribu, no para una nación, no, para todo el mundo. Jesucristo vino para ser nuestro sustituto. Yo no puedo ofrecerme a mí mismo, yo no puedo ofrecerme por el pecado de alguien más, no. No agradara a Dios, no cumpliría la ley. Jesucristo vino como inocente, santo, sin mancha, sin contaminación, y se ofreció a sí mismo sobre la cruz. Y por causa de él somos salvos. Pero ¿sabe qué? Dios no solamente provee la salvación, pero él provee la manera. La salvación no es solamente una cosa que sucede y ya, no. Dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad de ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Hermano y hermana, Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, pero para quedarnos hijos de Dios, ¿verdad? Aleluya. Hay lucha, hay prueba, hay tentación, hay pecado en el mundo, pero ¿sabe qué? Los que han nacido de Dios son los cambiados. El que es nacido de Dios no peca. Es lo que dice en 1 de Juan. Si quieren buscarlo ahí cerca de 3:8, 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 2:1 dice que si pecamos tenemos un abogado, Jesucristo. Si pecamos, no es hábito, no es algo que hacemos. Es algo que puede suceder. Un cristiano puede pecar y puede perder su salvación. Pero ¿saben qué? Si nos mantengamos en Cristo, vamos a quedarnos sin pecado. Dios nos provee para vivir poderosamente, no débilmente, hermanos, poderosamente en el Espíritu Santo.
Y Dios provee para tener lo que necesitamos. Hace muchos años, en los 90s, mis padres predicaron una campaña. Tenían su vehículo de recreación, un RV. Tenían troca y tenían camper ahí atrás. Creo que recibieron, si me acuerdo correctamente, en los 90s, como $1,800. Pues para mi hermano una ofrenda de $1,800 sería muy grande para mí. Tal vez fue 1,100, pero imagínense, hermanos, en los 90s. Pensamos, wow, recibimos una ofrenda muy grande. Salieron del estacionamiento, ¿y saben qué? Se metieron un poco afuera de la, how would you say, driveway? De la driveway ustedes saben qué es driveway. Parqueadera. Y ustedes saben que ahí nos dice tienen esos tubos, tienen esos tubos grandes para el agua. Y se metieron un poco más a un lado. Y su camper se cayó en el diche. Y tienen tanques de ahí abajo para el agua, para el sure, drenaje, para todo ahí abajo. ¿Y saben qué? Rompieron uno de esos tanques. Llevaron su trailer, su camper, a alguien que arregla camperes. ¿Y saben qué? Pidió la misma cantidad de dinero que ellos tenían. ¿Qué es eso? Dios proveyó antes que sucedió el problema. Aleluya. Dios provee para nosotros, hermanos, cuando necesitamos comida diaria, ¿verdad? El pan nuestro, danos hoy. ¿Cuántos pueden testificar que Dios nos ha provisto comida? Hermano Antonio Sosa me dijo una vez que estaban ahí en Panuco, creo, cerca de Tampico. Y tenían una cantidad de dinero que llegaba cada mes. Vivían así, tratando de hacer que extendiera el dinero hasta el fin del mes, ¿verdad? Llegó el tiempo que nomás tenían unos botes de atún. Su esposa hizo uno de esos, ustedes han visto esos de atún que hacen y frían eso y comen como tortas de atún, no sé cómo se llaman. Así eso y no tenía nada más de comer. Estaba orando a Dios, Señor, estamos aquí pastoreando, estamos aquí haciendo la obra de Dios, pero no tenemos nada de comer mañana. ¿Qué va a pasar? Y sucedió que el siguiente día, hermanos, uno de los hombres más ricos de la área llamó a ellos y quería conocerlos y quería que ellos comieran con ellos. ¿Y saben qué? Llegaron ahí a comer con ellos y el Señor había hecho pollo frito como si fuera de Churches o algo de aquí de los Estados Unidos. Porque él había vivido aquí por un tiempo algo y hizo pollo frito para ellos, porque ellos vivían aquí en Texas por un tiempo también. Me dijo que le sirvió platos grandes de ese pollo frito con diferentes cosas. ¿Qué es eso, hermano? La provisión de Dios. La provisión de Dios. Amén. Dios nos muestra a través de esta historia que Él es un Dios que se aparece. Dios nos deja a nosotros así en nuestro problema, pero Él llega a nosotros y ayuda a nosotros. En San Juan 11, ustedes saben que Lázaro falleció. Se preocupaban
Porque Él no vino a sanar a mi hermano antes que fuera el tiempo que Él falleciera. No, pero esperó hasta el cuarto día. Y vino allá y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué es eso, hermanos? Dios apareció al tiempo que necesitaba aparecer, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen diferentes dificultades en la vida, diferentes necesidades. Les quiero que ustedes sepan ahora, Dios os ve, Dios provee y Dios se aparece. Amén. Y esta mañana Él está escuchando su voz. Él ve a ustedes en su aflicción y esta mañana necesitamos llevarle nuestras necesidades, traerle nuestros problemas. Amén. Véngase, iglesia, a los altares, vamos a orar a Dios.